Ya estamos de regreso en el segundo bloque de Región Emprendedora y hoy vamos a hablar de un programa pensado para startups que necesitan herramientas, acompañamiento y redes para apoyar a esos emprendedores que quieren realmente hacer crecer su modelo de negocio. Y nos sumergimos en Escala tu Emprendimiento, la iniciativa del Instituto 3IE, para lo cual vamos a conversar con Andrés Castillo, gerente general del Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María, para conocer más sobre el programa Escala tu Emprendimiento. Andrés, bienvenido nuevamente a Región Emprendedora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me disculpa porque estoy un poco resfriado, pero bien. Tranquilo. Andrés, ¿qué es exactamente Escala tu Emprendimiento y qué tipo de startups están llamadas a participar? Sí, mira, primero es un programa que es apoyado por Corfo y desde ese contexto tiene ciertas directrices que Corfo define en cada uno de sus instrumentos. Al igual que como Corfo hace llamados para financiar a los emprendedores en distintas etapas de madurez, también lo hace para apoyar estos programas de incubación o de aceleración o también las mentorías, un sinfín de programas que Corfo tiene para las entidades del ecosistema. Es en ese contexto es que nosotros nos adjudicamos un instrumento que se llama Potencia Servicios de Incubación o Potencia Incubadora, que también se le conoce, pero que tiene además un apellido. Entonces, ese apellido tiene que ver con el foco que determina Corfo para apoyar a ciertas empresas y que nace de alguna manera del diagnóstico que hace de lo que tiene cada región, del ecosistema emprendedor que tiene cada región. Entonces, esa convocatoria tenía la apertura para el foco territorial en la región de Valparaíso y el llamado era para atender emprendimientos que estaban en etapa de crecimiento. Entonces, acotando el tema, el programa Escala es un programa creado por el 3IE en el contexto de este programa Potencia Incubadoras que busca apoyar a aquellas empresas que ya tienen ventas, que tienen idealmente ingresos recurrentes y que lo que están buscando es el crecimiento de estas ventas, la expansión probablemente entre regiones dentro del país e idealmente de manera internacional, para lo cual se requiere o financiamiento público o privado desde la banca hasta el capital de riesgo, que permita financiar esos planes de crecimiento. Y en base a tu experiencia, Andrés, ¿qué lo diferencia de otras iniciativas de incubación o de aceleración? Sí, mira, es buena la pregunta y te voy a ser súper honesto. Nosotros nos definimos como una incubadora de empresas. Y la incubadora tiene como propósito generar y apoyar la creación de nuevas empresas. Entonces esto está un poco más hacia la salida, ¿ya? Pero la verdad es que nosotros nos definimos hace bastante tiempo atrás y en la medida que los mismos emprendedores nuestros han ido creciendo, muchos de ellos también vamos regresando solicitando apoyo en etapas de crecimiento. Entonces, de alguna manera, la demanda de nuestras mismas empresas ha ido que nosotros hayamos empujando la especialización, por ejemplo, en temas más aislados, por ejemplo, levantamiento de capital privado o internacionalización, por ejemplo, hablando de temas de soft landing o es muy común que una empresa, nosotros trabajamos en emprendimiento de base tecnológica, entonces es muy común que estas empresas están desarrollando tecnología constantemente y quieren operar un instrumento distinto de innovación tecnológica para pyme, por decir algo, que puede ser más allá de Corfo, puede ser de ANID, no sé. Entonces, este programa Escala finalmente es la suma de todos estos esfuerzos individuales que de alguna manera nuestros propios emprendedores nos han estado solicitando y que hoy los ponemos a disposición de manera ordenada, sistematizada, para apoyar a empresas en etapa de crecimiento. Y de hecho, hoy día que hicimos uno de los primeros talleres presenciales, muchos de ellos son ex emprendedores 3IE, que de alguna manera vuelven. Hay muchos exalumnos también que de alguna manera iniciaron un proceso desde la universidad o habiéndose graduado de la universidad y que vuelven a la universidad a buscar apoyo en estos temas. Sí, ¿por qué es tan importante hoy pensar en la escalabilidad comercial como eje central del crecimiento para un emprendimiento? Mira, y ese tema es un tema súper abierto porque depende de muchos factores y depende también de la naturaleza de cada negocio. Evidentemente cada emprendimiento tiene su foco de cliente, su segmento de cliente y tiene una propuesta de valor que puede competir o no en mercados internacionales.
¿ya? Ese es un primer como techo que de alguna manera tiene cada negocio. Y en ese contexto hay emprendimientos, cuando nosotros apostamos por el emprendimiento tecnológico, de alguna manera estamos definiendo lo que se conoce como una tesis de inversión. ¿Y qué sería esto? Es definir que apoyar emprendimientos tecnológicos de alguna manera te habilita para tener un modelo de negocio que sea escalable, porque la tecnología te permite de alguna manera dar soporte a un modelo de operación que hace que no dependas tanto de la labor humana, ¿ya? Que existan procesos que se puedan automatizar, que exista tecnología que de alguna manera, por ejemplo, todo lo que es los software como servicio que de alguna manera operan por sí solos, hay que vender, por supuesto, hay que mantenerlos, pero no requiere que eventualmente cada parte de ese servicio tenga una capa humana. Cuando hablamos de eso, cuando hay tecnología que presta soporte, de alguna manera le otorga escalabilidad. No está asegurada, pero sí te la habilita. Entonces, emprendimientos que de alguna manera ocupan la tecnología para escalar se encuentran luego con la siguiente capa de alguna manera de análisis que tiene que ver con cómo compiten en el ecosistema. Por supuesto, muchas veces los emprendedores dicen, oye, esto que yo propongo no existe en Chile, pero existe en Latinoamérica, existe en Europa, existe en Estados Unidos y quizás sí. Entonces eso de alguna manera te pone un techo. Obviamente lo que uno espera es que los emprendimientos de alguna manera existan y puedan competir a escala global, pero no, eso no necesariamente es así y eso es utópico. Y por lo tanto es muy importante sincerar esa posición. De hecho, en un paréntesis, hay estrategias en Europa que se les conoce como los copycat. Si funciona Uber en Estados Unidos, ¿por qué no hago algo parecido rápidamente esperando que Uber cuando llegue a Europa me compre? Uber ya obviamente está masificado, pero esa es un poco la idea de armar una empresa bajo una hipótesis de que me van a comprar rápidamente. En Latinoamérica hay un espacio de trabajo porque primero hay una barrera cultural, que muchas de las tecnologías que nacen en el hemisferio norte tienen problemas de adaptación por los cambios culturales, por las personas que están detrás de las organizaciones, por ejemplo, en modelos de negocio que son B2B, empresa a empresa. Y además hay un tema, aparte de lo cultural, hay un tema también de idioma. Si bien nosotros en Latinoamérica no necesariamente somos muy buenos en el inglés y eso nos limita a ir a Estados Unidos o Europa, al revés funciona lo mismo, son malos para el español. Entonces eso genera una oportunidad que eventualmente se puede borrar rápidamente en la medida que contrata gente que hable ambos idiomas, pero existe una especie de concepto de arbitraje que se ocupa mucho en finanzas, que es el espacio donde tú tienes una propuesta, algo que te diferencia, aunque sea por un tiempo, por un momento, y que tú lo puedes ocupar a tu favor, ¿ya? Entonces, en la medida que eres capaz de gestionarlo rápidamente, puedes capturar valor también rápidamente. La tecnología te lo habilita, en ese caso el mercado te lo puede habilitar cuando existe esa brecha, y lo que nosotros tratamos de hacer con todo esto es cuestionarlos. ¿Hasta dónde puede escalar el modelo de negocio? De manera de que no solamente se esté pensando en la realidad local, porque las empresas en Chile también carecen de crecimiento. De hecho, si analizamos un poco lo que pasa con las pymes en Chile, se estancan. No es como las pymes alemanes, por ejemplo, que son al final del día son grandes empresas, hablando comparativamente con lo que sucede en Chile. Entonces, acá hay un salto enorme entre lo que es una pyme y una gran empresa. Entonces, lo que necesitamos para eso es que nuestras pymes, que finalmente son estos emprendimientos que pasaron ese valle de la muerte y ya están vendiendo, puedan vender mucho más. Y para hacer eso, necesariamente tienen que abrir su mercado a otros países. Algunos lo podrán hacer porque tienen una propuesta de valor diferenciadora y otros no. Así que es importante asumir esa realidad y en algunos casos trabajarla. Claro. ¿Cómo está estructurado el programa durante estos 9 meses de incubación? ¿Qué etapas lo componen? Mira, tiene una capa que es como común, pero que tiene que ver con una serie de contenidos, un poco con lo que te decía al principio. Corfo define esos contenidos mínimos, es porque de alguna manera asegura que todos los programas de alguna manera cumplan ese desde, ¿ya? Ahora, obviamente, cómo trabajar en modelos de negocio, qué dimensiones, con qué profesionales, etcétera. Obviamente, cada institución tiene su know-how, digamos, de cómo entrega esos conocimientos. Pero nosotros lo que hacemos es
5 sesiones de talleres formativos presenciales. Y hoy día lo conversábamos, la presencialidad, si bien no es necesaria desde el punto de vista de impartir una clase, sí es muy importante para el mundo del emprendimiento porque hay muchas ganancias que se generan en la medida que los emprendedores se juntan entre sí, genera redes, genera eventualmente colaboración, bueno, el aprendizaje común que se puede dar en instancias que son de aprendizaje, valga la redundancia, ¿cierto? Así que talleres presenciales. Por otro lado, todo esto se complementa con asesorías individuales. Esos talleres se entregan con conceptos más generales y que la idea es ir aplicándolos en la realidad de cada emprendimiento en estas asesorías vamos a hablar de coaching individuales porque son parte de nuestro staff, de nuestros profesionales de la incubadora. Y todo eso parte con un análisis que nosotros hacemos en el comienzo, que es una herramienta de diagnóstico que le llamamos Need Assessment, donde determinamos las brechas del emprendimiento. Entonces, en función de esas brechas, determinamos cuáles son las asesorías individuales que vamos a, o el foco más bien de los contenidos que le vamos a dar a cada uno dependiendo de cada realidad. Nuestra propuesta de valor se basa en personalizar los servicios. Y junto con eso, y por eso hice la diferencia con el coaching, es que también complementamos con las mentorías. 3IE tiene una red de mentores de más de 120 mentoras y mentores, y eso nos da una profundidad en el conocimiento sobre ciertas temáticas y además en ciertas verticales de negocio. Voy a decir en alguna industria, en energía, en minería, etcétera, etcétera. Para nosotros sería muy costoso tener profesionales expertos en cada industria, y la manera de poder tenerlos es a través de nuestra red de mentores, que es esta red de profesionales con experiencia en determinadas industrias y de determinadas disciplinas. Entonces eso nos permite apalancar nuestro conocimiento. Y finalmente lo complementamos también con actividades de vinculación con el ecosistema, con relaciones con clientes y con inversionistas, la prospección con fondos públicos para financiar también cuando sea necesario. No todos tienen que pasar por eso, por un financiamiento público. Algunos pasarán por financiamiento privado, por la banca, otros por capital de riesgo, etcétera, dependiendo de cada situación. Y algo nuevo que quisimos incorporar también son los directorios empresariales, que directores es una forma más sencilla de capturar lo que queremos hacer, pero en verdad es una especie de advisory board, que vendría siendo como un consejo asesor, implementando un modelo de gestión en la empresa. De alguna manera no queremos ser los directores de la empresa, porque no vamos a tomar participación en esta pasada, sino más bien ayudar a los emprendedores a tener una visión más global, una visión más grande, que muchas veces eso es lo que necesitan para poder pensar en su negocio en una escala mayor. Y eso creemos que la forma de hacerlo es con estos directorios de emprendedores, y los llamamos así, son de la empresa, pero conformados por emprendedores que son graduados del 3IE, por nuestros redes de mentores y también por parte de nuestro consejo asesor, los miembros del consejo asesor. Sí, sí, y en estos procesos los mentores cumplen un rol clave en este acompañamiento. ¿Qué tipos de expertos componen? Tú nombrabas ahí algunos especialistas en algunas industrias. ¿Qué otros especialistas forman parte de la red de mentores del 3IE? Mira, es que es tan variado. Yo tengo memoria visual, entonces me recuerdo una lista, 50 disciplinas, especialidades. Pero uno lo podría clasificar de distintas formas. Mira, una es porque algunos están focalizados en ciertas temáticas que son, podríamos decir, como sectoriales, de ciertos, puede ser o de sectores de la economía o de algunas disciplinas también. En sectores, obviamente, cada industria tiene sus especialistas en energías renovables, en minería, que son las cosas que nosotros trabajamos, en agricultura, y todas las industrias que en verdad se te ocurra, ¿ya? Pero también hay otro que tiene que ver con las disciplinas en las que trabaja cada uno de los mentores. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con exportaciones, o algunos se dedican al marketing, otros se dedican exclusivamente a la venta y son ejecutivos de grandes corporaciones que tienen ese rol de la venta. Otros se dedican a la gestión de las personas, antiguamente llamado gestión del recurso humano, ¿no? La gestión de las personas, que es todo un tema, porque tú tienes que armar equipo para poder crecer, para poder escalar.
Algunos también son académicos de la universidad y que prestan apoyo para las etapas de producción de ese futuro producto. En etapas tempranas, cuando hablamos de tecnología, tienes que validar ciertas cosas. Y sobre todo evitar hacer la vuelta larga, digamos, como tratar de construir todo cuando finalmente tienes herramientas disponibles que te simplifican un poco el desarrollo de un producto. Bueno, y creo que mencioné varias, pero expertos, por ejemplo, en propiedad intelectual, que también es importante, algunos que son abogados y que si tú lo mezclas con el propósito de levantar capital, alguien que sepa de eso, que no es cualquier abogado, alguien que sepa y entienda la lógica detrás de una estrategia de venture capital, te permite, por ejemplo, abordar de mejor manera una negociación para el levantamiento de capital, que no te invalide en una siguiente ronda, por ejemplo. ¿Ya? Claro. Bueno, y un sinfín de cosas. Creo que ahí te mencioné varias. Sí, sí. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los postulantes para ser parte del programa? Mira, es buena la pregunta porque por un lado tiene una capa que tiene que ver exclusivamente con esta relación con Corfo. Es un programa... Corfo tiene una estrategia de que estos tipos de servicios estén disponibles en cada territorio. ¿Ya? Ese es como el punto de partida. Entonces, lo primero que le podríamos decir a los emprendedores es que busquen quienes están prestando los servicios en su propia región. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que Corfo en algún momento hizo un reconocimiento de cuáles son cómo están constituidos cada ecosistema, y en algunos determinó que puede tener servicios de incubación en etapa temprana, de ideación, otros en etapa de crecimiento, ¿ya? La región de Valparaíso cuenta con ambos, ¿ya? Pero no todas las regiones tienen servicios para el crecimiento. Eso es la primera capa como que quería mencionar. Ahora, como nosotros estamos en Valparaíso, Corfo nos pide que atendamos público principalmente de la región de Valparaíso y además con una capa de emprendimientos liderados por mujeres, ¿ya? Entonces esa es una doble dimensión a considerar. Pero no es 100% de Valparaíso, ¿ya? Eso implica que tenemos una fracción de portafolio que podemos seleccionar que son de otras regiones. De hecho, esta primera generación tiene participantes de Santiago, que es lo más común, ¿cierto? Porque tiene mucho más volumen que el resto de regiones, pero tenemos uno de Antofagasta, si no me equivoco, hay uno de Coquimbo, y puede que hay uno de O'Higgins, si no me equivoco. Entonces, la verdad es que siempre invitamos a todos los emprendimientos de todas las regiones a postular, pero obviamente tienen cupos distintos por foco en Valparaíso. Y quizás para cerrar ese punto es que, de todas maneras, nosotros abrimos una segunda convocatoria para la segunda generación de este programa. Lo vamos a realizar probablemente a fin de este año, ¿ya? Y eso es importante porque la condición de entrada, además del tema del territorio, tiene que ver también con cumplir los mínimos asociados a las ventas, que principalmente esa es la gran condición, tener ingresos recurrentes, ¿ya? Así es. ¿Qué aprendizaje y qué resultados han visto en emprendimientos que hayan participado ya de programas anteriores del 3D? Sí, bueno, este programa Scala es la primera versión, pero como tú planteas la pregunta en función de programas anteriores, y yo te contesté antes que hemos hecho múltiples programas en distintas dimensiones. Mira, yo lo que te puedo mencionar es que gratamente hemos visto cómo algunos participantes de programas anteriores en etapas más de una madurez anterior a la actual, hoy son beneficiarios de este programa. O sea, quiere decir que de alguna manera van pasando por las distintas etapas, fueron capaces de comercializar hacer sus primeras ventas, y hoy están en el desafío de crecer. Al día de ayer, de hecho, me encontré con un egresado nuestro, que también es exalumno de la universidad, egresado del 3IE como empresa, y ellos han pasado por un tema asociado tuvieron un crecimiento sostenido en las ventas, superando los 1.000 millones de pesos, pero después con la pandemia, que a algunos les afectó bastante, entonces cayeron. Y han estado tratando de recuperar el nivel de ventas que tenían antes, pero no lo han podido hacer. Entonces, ese tipo de público no hay que
dejarnos pasar. Y muchas veces uno se encuentra con buenos emprendimientos que están en otras instituciones más allá de las incubadoras. Por ejemplo, los centros de negocio tienen público muy interesante con productos que quizás no necesariamente son tecnológicos. Por eso yo trato de responder más allá de la realidad del 3IE e invito a los emprendedores a conocer quiénes son los actores que están presentes en cada ecosistema. Los centros de negocio hacen un buen trabajo y son además entidades que buscan colaborar. Entonces, cuando, por ejemplo, una incubadora como nosotros, que trabajamos normalmente más en el área de la electrónica, de la informática, no es exclusivo, pero nosotros somos súper honestos al decir, quizás, no sé, en biotecnología no es lo nuestro, te recomiendo, te derivo, es como el doctor, te derivo al especialista. Claro. En esto. Lo mismo pasa con los centros de negocio bueno, de ida y de vuelta, porque en verdad ellos nos recomiendan y nosotros les recomendamos. Entonces, nuestra participación, o sea, nuestros emprendedores participando de otros programas han tenido distintos resultados. Obviamente, una incubadora al trabajar en etapas muy tempranas tiene una alta, se le llama una alta mortalidad de empresas o de ideas de negocio. Pero estamos contentos de que hemos ido generando, alguna vez decíamos, hemos sido capaces de ir generando las nuevas industrias. No es que la hayamos creado nosotros, pero vamos alimentándolas de alguna manera. Carreras como la telemática, que después deriva a todo lo que es el mundo de la IoT. El 3IE lo venía trabajando desde el año 2000, antes que el concepto como que se masificara. Entonces nos sentimos a gusto con estas industrias que son del fierro, que son del software, y quién sabe hacia adelante qué otras cosas nos van a sorprender los emprendedores. Así es. Andrés Castillo, gerente general del Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María. Gracias, Andrés, por compartir con nosotros, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo mes para seguir abordando este mundo fascinante del ecosistema de emprendimiento. Muchas gracias por la invitación y estamos bien. Gracias. Y agradecemos a todos quienes escucharon el programa de hoy por Radio Capísima 104.9 FM, también a quienes nos vieron por las diversas plataformas en las redes sociales. También agradecemos al Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María y a su red de mentores del 3IE, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100 y Nada Nos Detiene, todos unidos para seguir potenciando el ecosistema de emprendimiento en Chile. Recuerden que este programa tiene un reprise el domingo a las 10 de la mañana y nos vemos el próximo martes en otro episodio de Región Emprendedora. Muy buenas noches. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Región Emprendedora contó con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada Nos Detiene, Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María y su red de mentores 3IE.